Por el, o la esposa. Casos de que ya, sí, me decías. Sí, no, lo nuevo que salió ahora, la esposa de Christian Ritondo, vuelta en la boda de dinero en Miami. Sí, paraísos fiscales. Pero no solamente, o sea, la esposa, como testaferro de su esposo, porque en realidad quien lleva adelante los negocios es el señor Ritondo, que, digámoslo con claridad, Ritondo es hoy el dirigente más importante del PRO, después de Macri. Es la voz cantante del PRO. Entonces, lo que estamos viendo es una decadencia de todos los dirigentes políticos sociales del país. Porque este Schroeder que cruzó la frontera con $200.000 que no puede explicar, es un hombre de Milei. Era de Cristina y se pasó a Milei. Entonces ahora se pelean entre ellos a ver quién es el padre de la criatura. Pero en realidad el padre de la criatura. Claro, entonces, ¿por qué son todos? Pero esto es lo importante, porque son todos defensores del capitalismo. Es decir, de estos dirigentes políticos nada podemos esperar. Entonces, el panorama que tenemos es también, y esto es muy positivo, de una crisis política, una ruptura de millones que ya no creen ni en el peronismo, ni en el PRO, ni en Macri, ni en los dirigentes sindicales, ni en la iglesia, ni en Milei. Millones que ya no creen en nada de esto que son las variantes que ofrece el capitalismo, ni en los neoliberales ni en los progresistas, que ya se expresaron en varias elecciones donde no votaron por ningún partido y que queremos nosotros, porque esto es un fenómeno mundial, no está solo en la Argentina, sino que está en todos los países del mundo, ese sector de la población que empieza a manifestar su ruptura y su descontento con millones es el sector más avanzado sobre el cual tenemos que apostar a que surjan de ahí nuevos dirigentes para terminar una vez por todas con el capitalismo en Argentina y con esta decadencia, este desastre que es el gobierno de Milei, pero que puede ser cualquiera de los otros partidos que de hecho están co-gobernando con Milei en este momento. Daniel, te pido que a ver si podés profundizar el concepto. Vos dijiste, hablamos de la pobreza, ¿no? Y dijiste que ningún gobierno capitalista puede terminar con la pobreza. ¿Podés profundizar eso y a ver cómo se terminaría? Porque el deseo de la humanidad es terminar con la pobreza. Me parece que por ahí no se central. Bueno, desde hace 20 años la pobreza no cesa de crecer en el mundo. Mejor dicho, desde que empezó el siglo XXI. La pobreza es un fenómeno cada vez más grande. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la alegría de la caída no la semana pasada, el domingo, bueno, sí, la semana pasada, hace apenas 3 días, la caída del dictador Bashar al-Assad, que vivía en un palacio de mármol, en un país donde él vivía en un palacio de mármol cuando el pueblo entró al palacio presidencial. Después de que él huyó a Rusia, lo está alojando el criminal de guerra Putin, el pueblo vio con asombro un palacio de mármol donde él tenía en su garage 50 autos de alta gama, Lamborghini. Es decir, ahora, el índice de pobreza de Siria es del 80%. Es decir, el señor vivía en un palacio de mármol rodeado de un 80% de pobreza. Bueno, ese es el fenómeno de todos los países del mundo. Siria es un extremo, pero hacia allá vamos todos. Es decir, ¿por qué? Porque desde el año 2000, más o menos, que estalló la primera gran crisis del capitalismo a nivel mundial, que es la crisis.com. En adelante, y sobre todo a partir de los años 2008-2009, donde estalla la segunda gran quiebra global del capitalismo
y quiebra Lehman Brothers. A partir de ahí, el eje del sistema capitalista de todo el mundo es el rescate de las grandes corporaciones que dominan la economía mundial. Es decir, lo que llamamos los salvatajes. Se destinan miles de millones de dólares a rescatar y a sostener a un grupo de 10 corporaciones que dominan la economía mundial, que son el JP Morgan Chase, Goldman Sachs, el Banco of America, Citigroup, el famoso Citibank, digamos, ¿no? Para decirlo en términos criollos. Ese grupo de corporaciones quebró, está en quiebra, no puede seguir funcionando. La única manera de que siga funcionando es darle enormes masas de dinero, enormes masas de capital, y estas corporaciones son las que todos los días, mientras vos haces tu trabajo, yo hago el mío, la gente va, viene, compra, hace su vida, estas corporaciones se dedican a apoderarse de ramas de comercio, industria y negocios a nivel global. Es decir, todo el Producto Bruto de la humanidad está concentrado en pocas manos. Y eso es un proceso irreversible. Cada día avanza más. La cantidad de billonarios que concentran la riqueza cada día son menos. Si uno lee la lista Forbes de los máximos millonarios del mundo, esa lista se va haciendo cada vez más chiquita año tras año. Es un proceso que no se puede revertir, así es el capitalismo. Es decir, un pequeño núcleo del 1% concentra la riqueza y el resto de la humanidad, el 99%, se hunde en la pobreza. Así es la acumulación capitalista. En la medida que los salvatajes se implementan, luego los gobiernos tienen que hacer que ese dinero que fue creado por los bancos centrales para sostener el capitalismo, alguien lo ponga, alguien lo aporte. ¿Quién lo aporta? Nosotros, los pueblos. O sea, con los planes de ajuste, todos los pueblos del mundo pagamos los salvatajes. Todos estamos sosteniendo el JP Morgan, a Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Por ejemplo, todos los países del mundo hablan de un índice que se llama el riesgo país, ¿no? Bueno, el riesgo país, Argentina bajó el riesgo país, o subió el riesgo país, o subió el riesgo. ¿Pero qué es el riesgo país? El riesgo país es un índice del JP Morgan Chase, de una corporación. O sea, es una corporación de las 10 más grandes del mundo que dice, con su índice, a dónde tienen que ir los capitales, es decir, en dónde se invierte y dónde no se invierte. Esto muestra el nivel de dominio que tiene este grupo de corporaciones sobre la economía mundial. Esta es la razón por la cual la pobreza crece y se extiende en todos los países del mundo, y la desigualdad, porque por otro lado hay un 1% cada día más rico que concentra la mayor parte de la riqueza. Esto ya fue descubierto por Carlos Marx hace un siglo y medio, y esto se está exacerbando en la medida que hoy el capitalismo ya no es un capitalismo de libre comercio como fue en otra época, sino que es un capitalismo concentrado, lo que llamamos imperialismo, dominado por un grupo de monopolios que concentran toda la actividad económica del planeta. En ese marco es imposible que la riqueza vaya hacia los pobres. Además, para decirlo en términos marxistas, lo que estamos viviendo es una dictadura del capital. Es decir, formalmente aparece engañosamente a los ojos del pueblo como una democracia, pero no es ninguna democracia, porque las decisiones las toman un pequeño grupo de corporaciones en Wall Street y en los grandes centros financieros del mundo. Obviamente que no hay posibilidad, en tanto y en cuanto este sistema que está completamente descompuesto y no tiene nada bueno para ofrecer a la humanidad, porque por otro lado, mientras aumenta la pobreza y la miseria, crecen las pandemias, crece el cambio climático en la medida que estas corporaciones están destruyendo las fuerzas productivas, que están destruyendo los mares, los ríos, los bosques, o sea, destruyendo todos los recursos, lo que está provocando un cambio climático de condiciones que ya los científicos están alertando, que pasado cierto umbral no tiene retorno.
Es decir, el capitalismo ya está en un colapso que no tiene nada para ofrecer de bueno para la humanidad. Entonces, lo que necesitamos hacer es unificar las fichas del mundo que hay contra el capitalismo para terminar con este sistema. Y lo mismo acá en la Argentina. Daniel, ¿Sí? eso es una preocupación extra que tengo. Igual lo definí bien como la crisis del capitalismo. Pero resulta que en este programa mismo, y en los grupos que yo veo de WhatsApp y con compañeros que hablo, están preocupados por las caídas de Hassan al-Assad, ¿no? Al-Assad, una cosa así. La caída por el expresidente de Siria. Y entonces, ¿cómo? Y vos me decís que vivía en un palacio de mármol. Entonces, preocupante, está en crisis el capitalismo, pero la izquierda, que generalmente son los más combativos, los antiimperialistas, se preocupan y apoyan a la vez a Putin. Estamos en un problema. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, hay una crisis mundial de la izquierda. Lo hemos hablado, pero no termino de entender porque... Bueno, sí, lo acabas de explicar muy bien. Justamente el problema que tiene la izquierda es que está apoyando a gobiernos capitalistas de todo el mundo. Y entre ellos, algunas de las peores dictaduras más siniestras la izquierda encuentra progresivo a Putin, a Xi Jinping, a Maduro, a Díaz-Canel, a Ortega, a los regímenes más siniestros del planeta. Entonces, la izquierda está recibiendo el rechazo masivo de la población. Por ejemplo, cayó Bashar al-Assad y ningún partido de izquierda, ninguno, salvo nosotros, que estamos publicando nuestra declaración mañana, ningún partido de izquierda apoyó esa revolución, porque lo consideran un fenómeno reaccionario. Está muy bien lo que me planteas. Entonces uno se agarra la cabeza porque dice, ¿cómo? Pero vos no sos de izquierda. ¿Cómo puede ser que vos estés apoyando un régimen de un tipo que vive en un palacio de mármol, rodeado de 80%, aparte un régimen horroroso? Antonio, están abriendo la cárcel de Seinaya, ahí en el centro de Damasco, y están encontrando familias enteras metidas, encarceladas subterráneamente. Ayer rescataron una familia. Es un régimen que asesinó a 500.000 de personas. Es un horror, un espanto. Ningún partido de izquierda debe apoyar un régimen así, sin embargo lo apoya. Entonces, esa es la crisis de izquierda. La crisis de izquierda que están apoyando el 99% de la izquierda boliviana. Somos generosos y denominamos izquierda a el estalinismo, la socialdemocracia, el Frente de Izquierda acá en Argentina, etcétera, etcétera. Esos grupos que hace rato rompieron con el marxismo, pero que se siguen presentando frente al público como de izquierda. Bueno, de izquierda no tienen nada. Bueno, ya que estamos en esto, a ver si aclaramos un poquito, porque ellos lo que dicen es, primero, que es un golpe de Estado y que está dirigido por Estados Unidos, y lo que pretenden hacer en ese sector es la balcanización, tal como sucedió en Kosovo, por ejemplo, en Serbia. Bueno, pero eso lo han dicho siempre, por eso esa es la crisis de la izquierda. No apoyaron la primavera árabe, nunca, o sea, no apoyaron ninguno. Dijeron, cuando se produjo la primavera árabe, por ejemplo, el partido de Miriam Bregman, la propia Miriam Bregman, se negaron a apoyar diciendo que era una acción de Estados Unidos, cosa que es falso. ¿Cómo Estados Unidos va a promover la caída de dictadura? Es decir, ¿desde cuándo Estados Unidos se volvió progresivo? Y entonces ahora es un país que promueve la caída de dictaduras, todo lo contrario. Es decir, los que ganaron, los que tomaron el poder en Siria, son considerados terroristas por Estados Unidos. Es decir, la realidad abofetea a la izquierda, a toda esta izquierda falsa, y dice mentiras, porque si uno va a la realidad, va a ver que HTS, que es Ahrir al-Sham, este grupo que tomó el poder en Siria, y Al-Golani, que es el dirigente, los dos, la organización y el dirigente, están en la lista de terroristas
de la OTAN, de Estados Unidos, del imperialismo. Es decir, para nada esto está promovido por Estados Unidos, salvo que nosotros pensemos que Estados Unidos va a pasar a ser un imperialismo bueno que demuele dictaduras y, digamos, promueve el gobierno de personajes considerados terroristas por eso mismo. Incluso estos charlatanes llegaron a decir que esto estaba promovido por Israel. Y lo que hizo Israel apenas HTS tomó el poder en Siria fue empezar a bombardear Siria. Es decir, ayer Israel bombardeó abajo. Es decir, no hay ningún dato de la realidad que, digamos, permita decir que es correcto el análisis de estas personas que se dicen de izquierda. No hay ningún dato de la realidad que corrobore lo que ellos están haciendo. Todo lo contrario, es decir, la reacción de Israel y la reacción de Turquía también. Turquía empezó a invadir ayer Siria y empezó a bombardear las partes kurdas de Siria, e Israel empezó a bombardear Damasco. Entonces no hay ningún elemento de la realidad que indique que esto está promovido por Israel o está promovido por Estados Unidos. Todo lo contrario, es una revolución extraordinaria que tenemos que apoyar, no a quienes conducen la revolución, que son movimientos digamos, con los cuales no tenemos acuerdo político, porque el gobierno que asume ahora en Siria es el gobierno capitalista, no lo vamos a apoyar ese gobierno, pero sí la lucha del pueblo. Es decir, ¿es bueno que el pueblo se saque de encima al Assad, sí o no? Eso es lo que tiene que responder las personas que, o sea, ellos consideran mejor para los sirios vivir oprimidos por un dictador que vive en un palacio de mármol y asesina a medio millón de personas. Lo consideran progresivo a eso. No solamente eso, sino que además el pueblo armado está echando del país a las milicias como Hezbollah, que son brutalmente, son fundamentalistas islámicas. Al-Qaeda, Hezbollah están siendo expulsados del país y derrotados por este grupo que es independiente de Al-Qaeda del fundamentalismo islámico, y además está echando del país a Putin. Que Putin también tenía sus mercenarios y sus puertos ahí dentro de Siria y los está echando. O sea, un movimiento que baja una dictadura, expulsa a los ejércitos extranjeros que están ocupando. La izquierda lo considera reaccionario. Es una cosa increíble cómo están a contramano de la realidad. Por esa razón de estar a contramano de la realidad y a contramano, porque hubo un festejo mundial por la caída de Bashar al-Assad. Los sirios salieron en todo el mundo a festejar. Entonces, eso es colocarse a contramano de los pueblos, a contramano de la realidad. Esta es la crítica de la izquierda, apoyar a estos gobiernos capitalistas y a estos regímenes contrarrevolucionarios. ¿Sabes lo que pasa? Hay un elemento fácil de ver, de destacar, cuando, por ejemplo, los pueblos, lo que vos dijiste recién, los pueblos se ponen contentos cuando caen este tipo de dictadura. Ahí hubo ciudades donde el pueblo mismo, antes de que llegaran las milicias, ya habían desalojado a las dirigencias de esas ciudades. Entonces, claro. Ahora, estos falsos profetas, como decimos, tienen muchos argumentos y tienen mucha llegada, y uno, si no lo contraponen con la realidad, se quedan con la verdad de muchos militantes honestos o gente honesta que quieren terminar con el capitalismo o con el imperialismo. Y entonces, por eso es muy valiosa tu columna, porque destapa un montón de mentiras, de posiciones. A ellos ya no lo vamos a cambiar, lamentablemente. Ellos también defienden su privilegio, cierto privilegio, su postura, su posición. No pueden volverse atrás con tantos años de errores, digamos, de una postura que se demuestran como errónea, pero no van a reconocer nada. Siempre están buscando alguna excusa. Ahora, la persona honesta que quiere sacarse de encima la pobreza, a los ricos, a los burócratas, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que ir? ¿Por qué lugar tiene que ir ahora
si ya empiezo a descreer de estas direcciones, que fueron direcciones casi siempre, ¿no? Entre ellos yo también lo pongo al peronismo, por eso hace bien en decir, llamarlo izquierda con mucha benevolencia. Con mucha bondad, muy bondadosamente. Sí. Pero por ejemplo, Antonio, tenemos que preguntarnos, ¿por qué tantos jóvenes en Medio Oriente se van al fundamentalismo islámico? ¿Por qué los jóvenes se meten en agrupaciones como HTS, que fue la que tomó el poder en Siria? Bueno, ¿sabes por qué? Porque toda la izquierda de Siria estaba con Bashar al-Assad. Es decir, si un joven quería enfrentar a la dictadura en Siria, no tenía más remedio que organizarse en cualquier agrupación religiosa, porque las que supuestamente son de izquierda estaban en una coalición con la dictadura. Es decir, el Partido Comunista de Siria, que estaba dividido en dos, los dos sectores del Partido Comunista formaban parte de la coalición progresista, se llamaba, Frente Progresista de Siria, que estaba en unidad con Bashar al-Assad. Entonces, después le echan la culpa a los jóvenes, le dicen, bueno, pero vos te metiste con Al-Qaeda o te metiste con tal cosa, ¿y dónde se va a meter un joven que quiere luchar contra la dictadura y encuentra que la izquierda, que supuestamente lo tiene que representar, está con la dictadura colocando ministros? Es decir, esta crisis de izquierda provoca estos fenómenos que después confunden a la propia población. Pero, por ejemplo, el propio líder de HTS lo explica, dice, yo me metí en Al-Qaeda y después cuando vi lo que era, rompí con ellos. Me fui a Al-Qaeda, armé mi propia agrupación, que sigue siendo una agrupación religiosa, burguesa, pero digamos, el derrotero de él, como lo cuentan ellos, nos muestra lo que es la crisis de la izquierda. Entonces termina rompiendo, no acepta ningún financiamiento de Estados Unidos, es la única organización que no acepta ningún financiamiento, ni de Estados Unidos, ni de Israel, ni de Turquía, ni de nadie. Es una agrupación pequeña que gobierna solamente Medellín, una ciudad, y termina dominando todo el país. ¿Por qué? Porque el pueblo va a buscar a los dirigentes más auténticos, más honestos, lo que de verdad van a intentar representar sus intereses. Entonces, no es la izquierda. Termina siendo este grupo, que es el que termina tomando el poder, porque no hace ningún tipo de acuerdo, ni con Putin, ni con el fundamentalismo islámico, ni con la dictadura, ni con Estados Unidos, ni con Israel, ni con nadie. Entonces, lo que tenemos que construir es una organización que sea consecuentemente revolucionaria, que defienda los intereses del pueblo y no se venda. ¿Por qué? Porque los motivos por los cuales la izquierda tiene estas cuestiones políticas son económicos, Antonio. Hay un problema de descomposición también en la izquierda. Es decir, la izquierda se ha corrompido a nivel mundial. Esta es la razón por la cual la mayoría de los partidos de ideaciones de izquierda están teniendo esas posiciones, o porque manejan millones de dólares en concepto de planes sociales, entonces manejan subsidios del Estado muy grandes, o porque manejan una bancada de diputados importantes y tienen millones de dólares de ingresos en base al Estado capitalista que le da en base a elecciones. Es decir, por una razón o por otra, un sector muy importante, o porque directamente integran con ministros las coaliciones capitalistas, como estamos viendo ahora en Francia, en España. Bueno, en Francia está negociando de izquierda con Macron únicamente, digamos, la posibilidad de gobernar Estados capitalistas, ¿no? En Chile los ministros son del Partido Comunista, en Colombia los ministros son del Partido Comunista. Es decir, en todos lados la izquierda se está integrando. Aquí, el Frente Izquierda le votó a Massa 24 leyes. Es decir, la izquierda se está integrando y colaborando públicamente con gobiernos capitalistas, y esta es la razón por la cual, en la medida que la crisis del capitalismo se agrave, lo que vamos a ver, y no nos tiene que asombrar, en simultáneo es un agravamiento de la crisis de la izquierda. No una solución, un agravamiento, frente a lo cual no hay nada nuevo en la historia. Esto ya ocurrió, ya hubo una reunión que fue Zimmerwald, donde Lenin y Trotsky, cuando la Segunda Internacional se vendió al imperialismo en la Primera Guerra Mundial, hicieron una reunión en Suiza,
donde Lenin hacía una broma que es todos los revolucionarios que habíamos en un sillón, o sea, éramos muy poquitos, eran 30 personas, pero esos revolucionarios que se reagruparon luego terminaron dirigiendo las grandes revoluciones que se produjeron en los años posteriores. Es decir, tenemos que reagruparnos los revolucionarios, hacer un Zimmerwald, digamos, seguir los pasos de nuestros maestros frente a la descomposición de toda la izquierda, que como decía Carlos Marx, la historia se repite, la primera vez como extranjera, la segunda como pasa. La izquierda de hoy no tiene la estatura de Kautsky y Weber en el siglo pasado. Es una izquierda descompuesta que no tiene líderes importantes, no tiene un peso, no es la socialdemocracia de los primeros años del siglo XX, es decir, es una izquierda decadente, completa, que nosotros tenemos que iniciar esa tarea de reagrupamiento en forma principista, clara, sin prisa pero sin pausa, y es la única salida, no porque lo inventemos, sino porque ya lo señala la historia para resolver la crisis de la izquierda y la crisis del capitalismo. Bien, deja datos como para comunicarse con ustedes, ¿sí? Sí. Revolución.org.es es nuestra página web, donde pueden leer los artículos, enviar mensajes, el Facebook de la Marx Internacional, también ahí pueden enviarnos mensajes, y vamos a estar ahora estrenando una serie de canales. Tenemos el programa Enfoque Marxista en YouTube, en el canal de la Marx en YouTube, y pueden también ahí enviarnos mensajes en la caja de comentarios, y también nos puede, a partir del mes que viene, ya vamos a tener un programa en TikTok, donde vamos a hacer presentaciones de nuestros materiales políticos, es decir, hay múltiples vías de contacto con nosotros. Y Antonio, nos despedimos. Yo te agradezco mucho por esta columna, que es una contribución a la tarea de construir una organización revolucionaria a escala mundial y en Argentina. Y bueno, nos vemos el año que viene, porque seguramente vamos a tener muchas cosas por hacer y por hablar por delante.